Uno, ahora. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Jonathan Rouco, el responsable de prensa en la Fundación Libertad y Progreso. En primera instancia, quería agradecerles a la Fundación Naumann que nos acompaña con estos encuentros, y a nuestro invitado, el doctor Héctor Mayral, que es abogado, experto en Derecho Administrativo y de Empresas, ha intervenido en asuntos de alta complejidad e importancia como asesor de empresas nacionales e internacionales. En la actualidad es socio de Marval O'Farrell Mayral, es miembro de nuestro consejo académico, es miembro también de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la Asociación Argentina de Derecho Comparado, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y de la International Bar Association. Bueno, si les parece bien, yo los dejo con el doctor. Un segundo. ¿Estamos? Sí, adelante, doctor. Bien. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a Libertad y Progreso la invitación para hablarles esta tarde. El tema suena un tanto esotérico y puede haber disuadido a algunos oyentes de participar por la creencia de que es un tema muy complicado, incluso siendo abogados, lo pueden pensar si no son especialistas. Sin embargo, mi tesis va a ser que es un tema que nos debiera preocupar a todos, y no solo los especialistas. Y además es un tema, hemos llegado a un punto en nuestro derecho que conspira contra el progreso del país y atenta contra la libertad económica. ¿Qué es el derecho administrativo? Es el hermano menor del derecho constitucional. Es el derecho que rige la tarea cotidiana del Estado, del Poder Ejecutivo, cuando contrata, cuando causa daños, cuando regula servicios públicos, cuando impone multas, cuando impone control de precios, cuando otorga concesiones. Y creo que este derecho hoy en día, tal como al desarrollo que ha adquirido, es un derecho que no favorece, sino que obstaculiza las inversiones y llega a atentar incluso contra la libertad empresaria. Y lo voy a explicar con ejemplos, no con leyes. Primer ejemplo, las concesiones offshore que puede dar el gobierno para exploración de petróleo. Supóngase que se otorgan 3 o 4 concesiones para explorar petróleo y en esas concesiones varios no encuentran petróleo y pierden la inversión que han hecho. Uno sí encuentra petróleo. ¿Qué puede hacer el gobierno argentino de acuerdo con la ley argentina? El gobierno argentino puede perfectamente decir: gracias por haber encontrado el petróleo, le revoco la concesión, le devuelvo lo que usted invirtió y nada más. Es decir, las ganancias que esa empresa pensaba recibir de la explotación de la concesión, que habiendo encontrado petróleo, habiendo corrido el riesgo, no va a recibir nada, sino solamente se le devuelve lo que invirtió. Es decir, a los que no encuentran pierden y el que encuentra no gana. Segundo lugar, segundo ejemplo. Piensen ustedes en este decreto de necesidad de urgencia, este decreto de necesidad de urgencia que ha provocado tanta discusión, que declara servicio público a varios medios electrónicos. Bueno, el significado de eso, de declarar los servicios públicos, es que se considera que el Estado es el titular de ese
servicio de ahora en adelante y que lo puede retomar para sí cuando quiera. Nuevamente, ¿qué les va a dar a los titulares actuales? Y les va a dar lo que invirtieron y no amortizaron. Pero la ganancia que esperaban recibir en el futuro, nada. Piensen ustedes en un startup que se crea en la Argentina. Ese startup no tiene grandes activos físicos. En realidad, el valor del startup está casi más en la expectativa de crecimiento que en los activos físicos o cuentas de bancos que tenga. Si el Estado argentino quisiera expropiar ese startup, puede hacerlo con una fracción del valor de bolsa de esa empresa. Tomaría en cuenta las cuentas que tiene el banco, los activos físicos, le reduce las deudas y en una de esas puede llegar a un patrimonio neto negativo. Sobre el valor bursátil, sobre la expectativa de ganancias, eso no se indemniza. Vamos a otras situaciones. Pensemos en un contrato que el Estado firma. Firma un contrato de suministro y no paga. ¿Qué puede hacer el suministrador, el contratista privado? Y según la teoría administrativa no puede rescindir, a menos que el incumplimiento del Estado le impida cumplir. Es decir, tendría que seguir cumpliendo aún sin cobrar. Además, el Estado puede modificar cuando quiere los contratos que firma. Por ejemplo, ¿vieron ustedes esos avisos en el diario que dice AFIP busca inmuebles? Pues bien, si usted firma un contrato con la AFIP diciendo que el pago es por adelantado, el Estado podría, de acuerdo con nuestra teoría de derecho administrativo, modificárselo una vez firmado diciendo que el pago es por trimestre vencido y sin indemnizarle la pérdida que eso le causa. O por lo menos sin indemnizarle la ganancia que deja de percibir a causa de ese pago retrasado, etcétera, probablemente sin indemnización. Otra situación es, ustedes sabrán, el de la expropiación y la ocupación temporánea. Ustedes habrán oído decir que la expropiación debe ser previamente indemnizada. ¿Qué pasó con el caso Repsol? Con el caso Repsol se dictó un decreto de expropiación, se envió el proyecto de ley al Congreso que declara la utilidad pública y simultáneamente se dispuso la ocupación de la empresa. En 10 minutos desde que se anunció el decreto, se echó al accionista controlante, a sus ejecutivos, y se instalaron los funcionarios públicos que la manejaron de allí en adelante. Bien, estas cosas han ocurrido y pueden ocurrir. No es necesario que sean muy frecuentes. El solo hecho de que puedan ocurrir crea una incertidumbre, un riesgo que los empresarios conocen bien. Un tribunal norteamericano dijo una vez que el efecto que produce la espada de Damocles no es cuando cae, es meramente estar colgada. Y esa es la situación que tenemos hoy en día en la Argentina. Hay una espada de Damocles sobre las empresas argentinas. Y eso bajo el gobierno actual, bajo el gobierno anterior y bajo todos los gobiernos que han estado en nuestro país, que han dirigido nuestro país en los últimos, digamos, 40 años.
¿A qué se debe esta situación, este desarrollo, este derecho que hemos construido con estas normas que nos parecen aberrantes, que van contra el sentido común, contra nuestra idea de justicia, de equidad? Bien, yo creo que se deben fundamentalmente a dos cosas, a dos causas. Primero, la idolatría del Estado. Y en segundo lugar, la influencia mal aprendida del derecho francés. La idolatría del Estado es un fenómeno que viene del fascismo, pero incluso es anterior al fascismo. Italia y Argentina han sido muy similares en un cierto aspecto, que es en su organización y los gobiernos que tuvieron después de esa organización. Los dos países se organizaron a mediados de 1800, de la década del siglo XIX, alrededor de 1850. Nuestra Constitución es de 1853, y tuvieron por 70 u 80 años gobiernos liberales. Y luego tuvieron ambos países una época fascista. En Italia duró 20 años, desde principios de la década del 20 hasta 1944, y el lema fascista era todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Un cuestionario que planteaba el ministro de Justicia de Mussolini, Rocco, para preguntarle a los italianos con quiénes se sentían más identificados, cuáles eran sus valores. Yo creo que sería hoy respondido en nuestro país con respuestas que optarían por la alternativa fascista. Desde que empieza diciendo: ¿se sienten ustedes más cerca del genio jurídico romano o del individualismo de las tribus bárbaras del norte de Europa? Hasta decir si consideran que el derecho de propiedad es un derecho que preexiste al Estado, es un derecho natural, digamos, o es un derecho que solo debe ser reconocido en la medida en que no afecte o no atente contra los intereses de la nación. Bien, ¿qué pasó en Italia con el fascismo? El fascismo perdió una guerra, y cuando un régimen pierde una guerra, pierde prestigio, pierde el poder, y la sociedad queda como inmunizada frente a los valores que ese régimen defendía. Así pasó en Italia. En nuestro país tomamos muchas ideas del fascismo sin darnos cuenta de dónde venían. Hay mucha gente que se considera democrática y que se sentiría ofendida si uno le dice que tiene ideas fascistas, y sin embargo profesa esta idolatría del Estado propio del fascismo. Con el agravante que en la Argentina el fascismo no perdió una guerra, sino que fue o tuvo su momento de gobierno cuando fue el máximo esplendor de la Argentina en términos comparativos, que fue la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destruida y Argentina estaba rebosante de riqueza, los pasillos del Banco Central o las bóvedas del Banco Central llenas de lingotes de oro, se decía. En consecuencia, mientras que Italia reaccionó después de la guerra contra los valores fascistas, en la Argentina nunca hubo una reacción similar.
Les doy un ejemplo. Mussolini consideraba que el Poder Ejecutivo debía ser un importante legislador, quizás más importante aún que el Parlamento. Y abusó de los decretos delegados, de los decretos de necesidad y urgencia. Cuando Italia hace su constitución después de la guerra, pone un freno muy rígido a los decretos de necesidad y urgencia. Dice que si a los 60 días de haber sido dictados no son ratificados por el Congreso, pierden totalmente y retroactivamente efecto y vigencia. Observen qué pasó en nuestro país con la reforma de 1994. Los decretos de necesidad de urgencia nunca habían sido aceptados en nuestra Constitución. Habían sido algunos dictados, pero nunca aceptados formalmente. La doctrina constitucionalista estaba en contra. La doctrina del derecho administrativo estaba a favor por el modelo europeo. Y cuando se le incorporan a la Constitución no se pone el freno que se puso en Italia. Se deja al Congreso establecer las consecuencias de un decreto de necesidad de urgencia. Y el Congreso, ni lerdo ni perezoso, los equiparó prácticamente a una ley. Rigen a menos que las dos cámaras del Congreso estén de acuerdo en rechazarlo. Es decir, tomamos la institución de un régimen parlamentario y de un régimen fascista y la hemos aplicado a nuestro sistema, con mayor exageración que la Constitución italiana actual. ¿Qué consecuencias trae esta idolatría del Estado? Se identifica al Estado con la patria. Observen ustedes esta anécdota que ocurrió bajo el gobierno del presidente Macri. Un alto funcionario le pidió a un abogado del Estado que redacte un proyecto de ley para proteger a los inversores. La respuesta del abogado fue la siguiente: no cuente conmigo para traicionar a la patria. Es decir, para ese abogado del Estado, proteger a un inversor es traicionar a la patria. Es decir, el Estado es la patria. Lo que está contra el Estado está contra la patria. Esto no es culpa de ese abogado del Estado, porque su rol es defender al Estado. Pero es culpa de que los dirigentes del país no tomen en cuenta esta situación para provocar un análisis a más alto nivel que el del abogado del Estado. Y de eso vamos a hablar luego. Esta actitud de idolatría del Estado en nuestro país va acompañada de una sensación de que el Estado está desguarnecido frente a los intereses privados, debe ser protegido, y además se une un aspecto nacionalista, porque la mayoría de los servicios públicos en la Argentina están en manos de extranjeros. En consecuencia, la idolatría del Estado fomentada por esa fascinación del Estado que se daba en Italia, agregamos nosotros un componente de nacionalismo por considerar que las empresas extranjeras que manejan servicios públicos de alguna manera pueden atentar contra los intereses nacionales. Esto entonces es una de las explicaciones que justifica este derecho administrativo opresivo que tenemos. Observen ustedes el ejemplo de la ocupación temporánea que yo les decía, y cómo se legisla en la Argentina en términos muy amplios a favor del Estado, y cómo eso que se legisla para solucionar situaciones muy puntuales
se legisla de una manera tan amplia que puede servir después para situaciones imprevistas por quienes redactaron la norma. Explicaba el profesor Marienhoff, que fue uno de los inspiradores de la ley de expropiación, que el Instituto de la Ocupación Temporánea era necesaria para solucionar situaciones puntuales de emergencia. Decía, piensen ustedes en un choque de autos en que hay que llevar heridos al hospital. Pues bien, tal como se redactó la norma, esa norma sirve no solo para llevar heridos a un hospital y tomar un auto privado durante 2 horas, sino sirve para ocupar una empresa, a la cual a los meses o a los años se declarará de utilidad pública y a los meses y a los años se indemnizará a sus dueños. Este es un ejemplo de cómo se legisla pensando que el Estado siempre debe tener herramientas para protegerse y que si las usa mal es un error político y no un error jurídico. La otra causa de este derecho administrativo opresivo es la influencia del derecho administrativo francés que hemos tomado como todos discípulos, con el celo de los discípulos y yendo mucho más allá de la vigencia que ese derecho tiene en Francia. Existe una gran diferencia entre el derecho anglosajón, que inspiró la Constitución norteamericana, que fue a su vez el modelo de la nuestra, y el derecho francés. En el derecho anglosajón se desconfía del Estado. El derecho francés se confía en el Estado. Observen ustedes lo que decían los autores del Federalista cuando decían que no hay que suponer que ni los hombres que son gobernados, ni los hombres que gobiernan son ángeles. Hay que gobernar pensando que no lo son. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, Inglaterra estuvo 300 años bajo dominio francés. Desde 1066, cuando Guillermo de Normandía derrotó al rey de Inglaterra, hasta 1362, el francés fue el idioma de la corte inglesa. Mandaban los franceses y los nobles franceses que habían acompañado a Guillermo el Conquistador. En consecuencia, el derecho fue evolucionando en esa época primitiva, pero con derecho al fin, para proteger al pueblo contra sus nuevos líderes, cosa que en Francia nunca ocurrió. En consecuencia, el derecho es concebido en Inglaterra, y de ahí pasó a Estados Unidos y a nosotros, como una herramienta para resistir el poder. Por el contrario, en Francia nunca se dio este fenómeno. Más aún, allá por el 1640, el rey de Francia emitió un edicto donde le dijo a los franceses: señores, los tribunales que yo les he creado son tribunales para juzgar los problemas, las controversias entre ustedes. No son tribunales para llevar ante ellos a mis funcionarios. Este principio es totalmente opuesto a lo que estaba pasando en Inglaterra en esos años, en que, como reacción contra los estuardos, se comenzó a admitir la protección en juicio de los derechos frente a los funcionarios públicos. Esa situación se agravó con la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa desconfió de los jueces, y desconfió por una razón muy sencilla.
habían cambiado drásticamente el poder ejecutivo y el legislativo, como que habían guillotinado a la fuente de ese poder que era el rey, pero era imposible acabar con todos los jueces, y entonces tuvieron que tomar muchos jueces del antiguo régimen, y entonces no confiaban de ellos. Además, se dio una situación que, al haber expropiado, confiscado bienes de la nobleza, existía preocupación en el Estado francés revolucionario de que los jueces pudieran devolvérselos a los antiguos dueños. Entonces, excluyeron toda intervención judicial en las causas en que la administración es parte y ha ejercido sus facultades soberanas. En consecuencia, en Francia, el derecho administrativo se desarrolló como un derecho que no está legislado en gran parte, sino que es el derecho que dice la administración. La administración, a través del Consejo de Estado, que es un organismo de alto prestigio, pero un organismo administrativo al fin. Pero ¿qué ocurrió en Francia? En Francia, primero, la burocracia francesa está formada por la élite intelectual de Francia. Proviene de los grandes écoles, de las universidades de élite que tienen en Francia y llaman las grandes escuelas. Y además Francia es un Estado solvente y es un Estado inteligente. Es decir, se da cuenta que oprimiendo a los particulares no va a haber inversiones, no va a haber progreso. Nosotros hemos tomado este derecho francés, lo hemos exagerado, como vamos a ver, pero hemos omitido formar una burocracia de élite y además no compensamos los efectos que causa el actuar estatal. Es decir, en Francia, si se expropia o si se rescata una concesión, se paga el lucro cesante. En la Argentina no. Eso significa una diferencia enorme. Tomar la potestad del derecho francés sin el remedio o correctivo que existe en el derecho francés implica colocar la fortuna de los concesionarios en manos del funcionario público. Hace algunos años el Banco Mundial publicó un estudio según el cual en los países de raíz jurídica anglosajona había más protección para los inversores que en los países de raíz jurídica francesa. Esto provocó una enorme reacción negativa y crítica en Francia. Y la verdad es que en Francia misma eso no ocurre. Pero sí ocurre en los países en los cuales el derecho francés ha influido. ¿Por qué? Porque todos estos países del tercer mundo, que no son ni solventes ni siempre son inteligentes, tomaron el primer tomo del derecho administrativo francés, que son las facultades exorbitantes que tiene el Estado, distintos de las del derecho común, pero no tomaron el segundo tomo, que es lo que el Estado francés hace cuando ejerce esas facultades exorbitantes. Ergo, en los países de raigambre jurídica francesa se observan abusos frente a los inversores que no serían tolerados en Francia, pero que se justifican entre nosotros citando al derecho francés. ¿Cuáles son las consecuencias de este derecho que hemos así creado? En primer lugar, la inseguridad jurídica. Ningún empresario puede estar seguro de que mañana no lo van a expropiar y se va a tener que ir en 10 minutos de su empresa. En segundo lugar, la corrupción, porque cuando el contratista del Estado tiene derechos tan limitados como los que hemos visto,
la única defensa que le cabe frente a un funcionario que no lo trata razonablemente es la corrupción. Se desalientan así las inversiones genuinas y se crea una clase empresaria subordinada al poder. Observen ustedes que las únicas inversiones importantes que se están anunciando que pueden llegar a tener lugar en la Argentina o que tuvieron lugar en estas últimas décadas fueron chinas. ¿Y por qué? Porque China no tiene una tradición jurídica ni le preocupa demasiado la protección jurídica de sus inversiones. Cuando algo le desagrada, actúa como una unidad y, por ejemplo, deja de comprarnos. Así lo hizo hará más de 10 años, o alrededor de 10 años, cuando dejó de comprarnos aceite de soja, con lo cual perdimos varios cientos de millones de dólares de exportaciones, compró porotos nada más, porque el gobierno argentino había tenido una actitud que no agradó al gobierno chino. Es decir, es un país cuya economía monolítica le permite tomar represalias que otros países no pueden hacer. Además, una consecuencia que no se observa generalmente, pero que pesa gravemente sobre nuestra economía, es el sobrecosto que hay que pagar para darnos el lujo de este derecho opresivo. Daniel Artana, de Fiel, estimó hace unos años, durante momentos de tranquilidad económica y no ahora, que Argentina pagaba un sobrecosto del 2%, puntos porcentuales, sobre la tasa de interés que debiera pagar de acuerdo con el estado de su economía. Es decir, si la economía argentina justificaría una tasa de interés del 6% para los préstamos al Estado, Argentina pagaba el 8% por ese historial que tenía y por esa inseguridad jurídica que ha creado. Es decir, son con 300.000 millones de dólares de deuda total, porque este sobrecosto lo paga la deuda oficial y la deuda privada, habría 6.000 millones de dólares anuales de sobrecosto que estamos pagando. ¿Cómo hemos tratado de solucionar este problema? Creando islas. Por ejemplo, el ejemplo más conocido actualmente es Vaca Muerta. Queremos crear, el gobierno ha anunciado, reglas especiales para fomentar la inversión en Vaca Muerta. El gobierno anterior hizo lo mismo con la PPP, con el programa con la participación privada pública en los contratos del Estado, donde se eliminaban estas facetas opresivas del derecho administrativo que yo le dije. Se indemnizaba el lucro cesante, se permitía suspender la ejecución si no se le pagaba, etc. Otras islas son los tratados de protección a las inversiones, que le damos protección a los inversores extranjeros, es de ir a un arbitraje internacional, de lo cual carecen los inversores nacionales. En realidad, con esto no estamos promoviendo, estamos dejando de impedir inversiones en algunas áreas. Es decir, Argentina, cuando cree que promueve, lo único que hace es dejar de impedir. La solución real es modificar el derecho administrativo en general. La solución debe ser general y no crear estas islas que estamos creando, que queremos crear. Hay que tomar conciencia del problema. Alguien dijo durante la Primera Guerra Mundial que la guerra es demasiado importante para dejársela a los generales. No sé si fue Clemenceau, Lloyd George, pero fue un político de esa época.
Lo mismo tenemos que decir con el derecho administrativo. Es un derecho demasiado importante para dejárselo a los especialistas. Esto el gobierno tiene que introducirse, comprenderlo y modificarlo con la intervención de sus más altos funcionarios. No se le puede pedir que lo hagan los abogados del Estado. No se le puede pedir un plan de desarme al comando en jefe del ejército. Los abogados del Estado tienen su rol y lo cumplen muy bien. Tampoco se le puede pedir a los administrativistas que ven en este desarrollo del derecho administrativo una ampliación de su incumbencia. A mí me dijeron una vez, como crítica, cuando estaba exponiendo estas ideas, pero ¿usted qué enseña? Como diciendo, si usted enseña derecho administrativo, cuanto más grande, más abarque el derecho administrativo, mejor le va a ir, mejor nos va a ir a todos los administrativistas. Ese es otro ejemplo de cómo en Argentina el interés sectorial desplaza siempre al interés general. El interés del abogado administrativista, el interés del abogado laboralista, siempre pesan más que el interés general de tener un derecho moderno. El interés del industrial protegido pesa más que el interés del público consumidor de que funcione el mercado. En consecuencia, es necesario educar a la ciudadanía en este problema, que no es esotérico, sino de gran importancia, mostrando las consecuencias que tiene el sistema actual. Yo creo que explicando las reglas que he explicado a cualquier persona, sentiría que es un derecho que permite grandes injusticias. En este sentido, la labor de Libertad y Progreso es fundamental en su prédica continua a favor de las libertades y de la seguridad jurídica. Con eso los dejo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por sus palabras, la verdad clarísima. Muy interesante la distinción entre lo que es el derecho, la tradición romana germánica y la diferencia del common law, ¿no? Que lo notable es que tomamos una constitución norteamericana, ¿no? Pero no asumimos esa tradición jurídica, ¿no? Eso, permítame, lo dijo Alberdi. Alberdi, que fue un genio realmente, dijo a mediados del siglo XIX, tengamos cuidado de no perder las libertades que nuestra Constitución nos da usando el derecho administrativo europeo. Observen ustedes cómo hace 150 años ya Alberdi se dio cuenta de este problema. Es notable. Y también es notable, digamos, la tradición del common law, que si bien viene de un libro que emigró de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos agarra y arma una constitución basada en ideales franceses, ¿no? Pero con un derecho de tradición inglesa. Bueno, nada, nosotros en el medio. Tengo varias consultas para hacerle, que nos traigan un poco más a la actualidad tangible. Usted lo mencionó en algún momento, pero en particular queríamos saber cuál es su opinión con respecto a las participaciones públicos-privadas, a ver si esto efectivamente mejoraban los procesos de licitación o los empeoran en obra pública, ¿no? Mire, la participación público-privada fue una buena iniciativa. Demoró mucho la puesta en práctica, no es fácil. Se quiso hacer una ley y provocó una gran desconfianza en la clase política, que la llenaron de trabas. Había que hacer estudios ambientales, como si en ninguna obra pública necesitara estudios ambientales, salvo las que se hacían por la participación público-privada.
demoró mucho la ley, la reglamentación, y cuando se trató de implementarla fue casi simultáneo con la crisis financiera que vivió el gobierno anterior en los últimos años. Entonces, eso requiere una situación financiera tranquila y tasas de interés normal, porque en definitiva lo que el contratista hace, en vez de cobrarle al Estado, se financia en el mercado, y si el mercado tiene que agregar al riesgo político argentino el riesgo de la construcción y del riesgo comercial, etcétera, las tasas se desorbitaron. Por esa razón, era una buena iniciativa, pero en el momento en que se pudo finalmente poner en práctica, ya los números no daban. Y no sé si darán hoy, pero no ha mejorado la situación financiera de la nación en el ínterin. Muy bien. Tengo otra consulta. Hace un ratito conocimos los datos de desocupación que acaba de publicar el INDEC, que estaban rondando el 13,2%. ¿Cuánto? El 13,2%. Lo que es notable también es el incremento que se está manifestando en la intervención del Estado en el empleo público, ¿no? Y en este sentido, como administrativista, quería consultar sobre la estabilidad del empleado público, si esos casos caen en sede administrativa, ¿no? O en sede laboral, y si caen en sede administrativa, ¿por qué no caen en laboral? Si en definitiva esa estabilidad incluso va... Hay una garantía constitucional, primero de la estabilidad del funcionario público, en segundo lugar, la relación de empleo público está sometida a normas especiales del derecho que no son de derecho laboral. En la Argentina ocurre algo muy preocupante, que es que cada gobierno tiene que tomar todos los empleados que designó el gobierno anterior, y muchas veces esos empleados no les son leales. Y entonces tiene que radiarlos y designar otros que le van a ser leales, porque a diferencia del servicio civil inglés o de la burocracia francesa, que sirve lealmente, imparcialmente al funcionario político de turno, en nuestro país eso no se da. En consecuencia, el funcionariado público se va formando como capa sedimentaria, se va aumentando, nunca baja, nunca se puede echar a nadie, y hemos llegado, especialmente en algunas provincias, a que la mayoría de las personas que pueden, con capacidad laboral, trabajen para el Estado. Bueno, una situación así es imposible de financiar, es imposible de que una economía progrese con esa carga, con ese costo. Sí, es frecuente escuchar hablar de capas geológicas en el empleo público. Otra consulta, usted también la mencionó, es sobre las implicancias jurídicas que imprimió el Estado al determinar como servicio público a las telecomunicaciones. ¿Qué implicancias va a tener? Y desde su punto de vista, ¿cuáles van a ser los efectos, ¿no? ¿Cuáles son sus perspectivas para el futuro? Bueno, eso desde mi punto de vista causa una enorme presión sobre la libertad de expresión, porque en definitiva son medios en los cuales se utilizan para comunicar ideas, no solamente contenidos comerciales, sino también ideas, opiniones, noticias, y tener la espada de Damocles, como yo decía, de que el Estado la designe. La espada de Damocles, que el Estado puede rescatar esa concesión o ese servicio. Al haberlo declarado servicio público, el Estado tiene la facultad de tomarlo para sí. Se entiende que el Estado es el titular de ese servicio. De modo tal de que de ahora en adelante el Estado puede decir en cualquier momento, sin necesidad de ley que lo disponga, esto de ahora en adelante lo hago yo.
Con lo cual, nuevamente, no hace falta decirlo, no hace falta ejecutarlo para que la prisión exista. Es la espada de Damocles que cuelga, y basta con que esté colgada. Perfecto, perfecto. Una última consulta, por lo menos de mi parte, es una cuestión más procesal. Estuve leyendo un poquito sobre el derecho administrativo y quizás usted me puede brindar más claridad sobre el asunto. El derecho, para poder acceder al tribunal administrativo hay que agotar la instancia administrativa, ¿no? Previamente. Digo, ¿para qué agotar una instancia administrativa si es susceptible de revisión judicial? ¿Cuál es el objetivo de agotamiento? Bueno, se considera que eso es un privilegio estatal de no ser llevado a juicio sin un aviso previo. Se puede evitar a través del amparo. El amparo, cuando la violación es manifiesta y hay urgencia, no hace falta, no es necesario agotar la vía administrativa, pero usted tiene razón, es una, digamos, es una institución innecesaria que demora el acceso a la justicia, que lo dificulta, porque si usted se olvida de reclamarle algo al Estado administrativamente, quizás después no lo puede plantear judicialmente. Hay plazos angustiosos. Imagínese usted que si usted está ausente, se va un mes de viaje, como tiene 15 días hábiles, o sea, 3 semanas para impugnar la medida que se le ha notificado, si usted no está en su casa por un mes, usted tiene ese acto del Estado, es lo mismo que una sentencia, lo puede privar de un derecho. Entonces, eso es inaudito, pero es lo que existe en la Argentina. Era otro ejemplo que tenía, pero no quise dar para no extenderme en el tiempo. No, perfecto, perfecto. Y eso además, una vez que, suponiendo que pasó el procedimiento administrativo, logró acceder al proceso judicial, ¿no? En tribunal judicial, y logró tener sentencia firme, después la ejecución de esa sentencia es harto dificultosa también. Y como mínimo le puede tardar 3 años. Como mínimo. Es decir, jurídicamente el Estado puede prácticamente demorar 3 años o 2 años y medio el pago sin que usted pueda hacer nada al respecto. Cuando no le consolidan la deuda y le pagan con bonos, como ya ha ocurrido varias veces. Es decir, todos estos derechos que en Francia los tiene un Estado solvente y son derechos menores que los del Estado argentino, lo hemos dado a un Estado insolvente. En Francia la teoría es que si el gobierno quiere rescatar una concesión lo puede hacer, pero indemniza plenamente. Aquí no solo no indemniza plenamente, sino que no paga. En España, para darle otro ejemplo, si la mora en el pago se demora más de 4 meses, el contratista puede suspender la obra. Y si se demora 6 meses, puede rescindir el contrato. Ahí sabe que atenerse. En la Argentina eso no existe. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que haya corrupción cuando el contratista está así inerme jurídicamente frente al Estado? Totalmente. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por sus palabras, por su tiempo, por su experiencia y por su testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.